que pudiéramos considerar dentro de los aspectos y hasta dónde nos corresponde el regular, porque si nosotros... Arce Contigo presenta. Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva sesión de Arce Contigo. Les agradecemos a todos que estén aquí conectados con nosotros, que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales y que pues obviamente estén acompañándonos para la información tan importante que queremos platicar con ustedes el día de hoy. El día de hoy me siento completamente halagado. La verdad es que tenemos un panel de lujo el día de hoy, dos abogados que yo considero de lo mejor, evidentemente, del país. Y pues me da muchísimo gusto que esté con nosotros y les agradezco además el tiempo que tienen para dedicarle a estas sesiones de Arce Contigo. En primer lugar, les presento al doctor Carlos Burgoa, a quien le agradezco muchísimo, doctor, el tiempo. ¿Cómo se encuentra? Todo bien y pues listos para platicar del tema que hoy aquí nos reúne y gracias por la invitación. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Y de la misma forma está con nosotros el doctor Paulo César Pérez, a quien también, doctor, le agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por tomarse la oportunidad de platicar con nosotros y cómo se encuentra el día de hoy. Bien, adiós, gracias, amigo, y es un honor para mí participar en estos temas tan importantes y en estos programas. Te agradezco la invitación. Muchísimas gracias a ambos. Pues vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. El tema que hoy nos ocupa es la fiscalización a través de la UIF. Y es que ha tomado una relevancia bastante importante en los últimos meses, o en los últimos, mejor dicho, en los últimos años, este tema de la UIF, a pesar de que no es una institución que se haya creado recientemente. Su creación la tenemos prácticamente desde el 2004, pero ha tomado mucha fuerza últimamente, ¿no? A estos últimos años, ¿no? Además de las notas, periodísticas, telenoveleras de los actores, de políticos, de deportistas, etcétera. Creo que es bien relevante poder considerar las acciones que la UIF puede llevar a cabo, porque en primera instancia recordemos que la UIF fue creada como para dos aspectos generales, y así yo lo veo. El tema de prevención del lavado de dinero y el tema de evitar financiamiento al terrorismo, ¿no? Entonces, esas son como que las dos cuestiones generales. A mí me gustaría comenzar la plática y la sesión obteniendo algunos comentarios del doctor Carlos al efecto de que en qué momento la UIF pasa de tener una actividad en estas dos líneas de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, pasa a ser un tema de interés para todos los empresarios que están realizando alguna actividad comercial en el país. Bueno, yo creo que vale mucho la pena lo que bien se comentaba al inicio, porque la UIF, a diferencia del SAT, vamos a ponerlo con ese parangón, el SAT es un órgano desconcentrado y pues la UIF es vamos a pensar, una área dentro de la Secretaría de Hacienda. Y como bien comentabas, el tema de los ejes sobre los cuales se maneja, pues está referido principalmente por GAFI, por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Sabemos que hay tipos de GAFI, ¿no? El GAFI Sud y GAFI, otros así como la FIFA, por poner otra vez una analogía burda. Entonces, GAFI lo que hace es que se suma como la oficina, vamos a pensarlo así, de parte del SAT, en la que se encarga todo lo que es la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Yo aquí quisiera nada más enfatizar que el financiamiento al terrorismo no solamente es el brindarle dinero a una célula terrorista o a algún grupo delictivo, sino también descargarles de ciertos deberes o de ciertas obligaciones implicaría un financiamiento al terrorismo. Lo comento por un ejemplo que en algún momento comentaba yo con el doctor Ramón Cabrera, quien en sus años hubiese fungido para redactar la ley que conocemos contra el lavado de dinero. Y él me decía, mira, me dice, si por ejemplo Al Qaeda tuviera un grupo de esposas, ¿no? Lo que es común de estos señores, y alguien les financia todo lo que es la manutención de ellas, pues les está descargando de obligaciones y eso es financiamiento al terrorismo. A colación de estos dos ejes que tuvo Gafi con las 40 recomendaciones, entonces se fue afinando mucho lo que correspondió el Código Penal, el 400 bis, que habla propiamente de la que es, operaciones de recursos ilícitos, y a su vez el terrorismo. México no ha sido un país altamente terrorista comparado con temas como lo que fueran pues, en Europa, ¿no? Muchos de los grupos en España, la ETA, cosas de ese estilo. Creo que el más evidente, insisto, no el único, pero el más evidente fuera en 2008,
Cuando en un 16 de septiembre, pues en las campanadas, por ahí en Morelos nos explotan ciertas bombas, ¿no? Que pudieran ser de alguna manera pues dañinas a la sociedad. Bajo estos dos ejes que se rigen a nivel internacional es como funciona. México tiene dos líneas de prevención de lavado de dinero que a veces se difuminan y no se ven con claridad. Una es propiamente el sistema financiero, entendido por aquello de afianzadoras, bancos, aseguradoras, etcétera, cuya normatividad no está en una ley, sino son por decretos que de manera independiente pues lo regulan a cada uno. Y el otro es lo que conocemos como el gatekeeper. ¿Qué es el gatekeeper? Pues dijéramos que es el portero, ¿no? Aquel que pudiera estar dentro de la economía privada, llámese un casino, llámese una agencia de autos, etcétera, y que pudiera ser tomada como referencia, ojo, o como pretexto para poder lavarse dinero. De ahí que estos son los dos ejes, mientras que en los que corresponden al sistema financiero son operaciones relevantes, operaciones inusuales y operaciones internas preocupantes, los tipos de, pues vamos a pensar de avisos. En la de los gatekeepers es el famoso aviso de actividad vulnerable. Cada uno pues se maneja de manera distinta y ahí es donde llegamos. Todo lo que es sistema financiero manda la información directamente a esta unidad, mientras que Gatekeeper lo manda al SAT y del SAT pues ya se cuela la información con la UIF y ahí es donde empieza a sonar como que esta manera de camaradería para trabajar en pos de lo que corresponde al lavado de dinero. Sin ampliarlo mucho, nada más resta decir que estas formas de avisos, que a reserva de que tal lo comentemos más a fondo, la ley es de tipo administrativa, nunca ha sido penal. Me acuerdo que mucha gente decía que la UIF, ¿no? La ley de lavado de dinero, se hacía para cobrar impuestos y yo platicaba en alguna ocasión con aquel entonces el actuario Genaro Luna, quien fuera administrador general de Auditoría Fiscal. Le decía, oye, ¿cómo ves? ¿Qué opinan eso? Y él me decía, pues ojalá me presten la lista, ¿no? Para poder hacer lo propio. Entonces, básicamente como que ese sería un primer punto que quisiera yo sentar. ¿Quién es la UIF? ¿En dónde estamos parados? Y claro, ahorita nos movemos a lo demás que platicas. Muchas gracias, doctor. Sí, es correcto. En realidad, y es bien importante no perder de vista esto que nos acaba de señalar el doctor Carlos al respecto de que la UIF en realidad es un ente administrativo, en realidad que depende directamente de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Creo que una parte fundamental de del funcionamiento como tal de la UIF va a derivar a efectos de la información que obra en manos de la UIF, ¿no? Información que está perfectamente estandarizada y que llega de muchísimos lados. Y derivado de esa información, pues evidentemente puede tener ciertas facultades esta unidad de inteligencia financiera. Doctor Paulo, ¿qué facultades o qué puede hacer la UIF con esta información que puede hacerse llegar a través ya sea del sistema financiero, como nos acaba de comentar el doctor Carlos, o a través de estas conocidas como actividades vulnerables? ¿Qué sucede cuando la UIF tiene esta información? Claro, creo que aquí es importante distinguir también que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda pertenece a un grupo que se llama Egmont. Este grupo Egmont es al que se asocian alrededor de 150 unidades de inteligencia financiera en el mundo y que data del año 1995 en Bélgica. La unidad de inteligencia financiera también es importante que distingamos que puede pertenecer a 4 rubros. Puede ser administrativa, judicial, puede ser híbrida incluso, o también policial. México la tiene instalada obviamente como un brazo de Hacienda, ¿verdad? Para poder identificar las facultades que tiene una unidad de inteligencia financiera, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general 71, 72, 73 delimitan más o menos cuál es la competencia, ¿no? Básicamente, como acaba de señalar quien me antecede en la palabra, las 40 recomendaciones de Gafi y algunos otros instrumentos como la Convención de Viena son las que establecen el fundamento básicamente para que las unidades de inteligencia financiera tengan la facultad de investigar sobre todo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo internacional. No obstante, tenemos que dar una dimensión material de estas facultades, ¿verdad? Porque nosotros hemos visto casos en los medios de comunicación que son del dominio público, donde a veces se ha investigado, no sé si recuerdan el caso de un niño que toma la pistola de su abuelito, lo lleva a la escuela y priva de la vida a alguien. Inmediatamente la unidad de inteligencia financiera investigó las cuentas bancarias del abuelito, ¿verdad?
parecería que el enfoque tiene que ver con únicamente blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo internacional, pero a veces se utiliza como un instrumento para investigar otras actividades. Ahora bien, también es importante mencionar que actualmente ya se definió que cualquier tema que tenga que ver con la unidad de inteligencia financiera sí está en sede administrativa, pero los primeros amparos que tuvimos oportunidad de promover, algunos llegaron en sede penal a la primera sala de la Corte y otros llegaron a sede administrativa, justo porque no se podía identificar en un inicio la naturaleza de la actividad de la unidad de inteligencia financiera. La primera sala declara inconstitucional el artículo 115 porque identifica claramente que investigar delitos, trabar cuentas bancarias y bloquear a una persona del sistema financiero sin ser Ministerio Público y sin pedir esta autorización a un juez de control, pues claramente viola el debido proceso, viola la presunción de inocencia, entre otros derechos fundamentales, ¿verdad? Hasta que salió la contradicción de tesis que estableció que esta materia debería tramitarse en sede administrativa. Pero la segunda sala de la Corte también determinó claramente que cuando el bloqueo del sistema financiero de una persona obedezca a una decisión naturalmente de la unidad de inteligencia financiera, sin haber una orden de autoridad internacional, pues que esto era inconstitucional, ¿no? Entonces, en cuanto a las facultades, claro que la unidad de inteligencia financiera obedece al reconocimiento y a la firma de varios tratados internacionales que tienen que ver con el combate frontal al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo internacional. Por supuesto que esa es la fuente que la inspira, ¿verdad? Y están ahí las competencias, pero sí tendríamos que tener en cuenta lo que ya se ha señalado jurisprudencialmente en casos para conocer específicamente cuál es la competencia de esta unidad de inteligencia financiera. Ok. Aquí me surgiría una duda, doctor Carlos. Con función a lo que el doctor Paulo nos está comentando, es que, a ver, es una autoridad, es un ente administrativo completamente. La información que tiene se ha utilizado para muchísimas cuestiones. Ya lo decíamos al inicio de la sesión, ¿no? El tema de que exclusivamente, o bueno, en su momento fue creado para el tema del lavado de dinero y para el tema de financiamiento de terrorismo. Ya nos comentó ahorita el doctor Paulo un ejemplo en donde en un caso que no tiene nada que ver con ninguna de estas dos aristas, también se utilizó la unidad de inteligencia financiera. Inclusive ahorita, pues hay convenios con el propio Seguro Social y con el INE y con un montón de dependencias, de instituciones, que evidentemente por la Big Data que obra en manos de la UIF, pues se vuelve como el filtro más sencillo para poder llegar a poder ejercer alguna acción en contra de las autoridades. Pero en realidad, perdón, en contra de los particulares que tienen alguna conducta al respecto de lo que señala esta propia UIF. En realidad, a mí me gustaría saber y poder como ir definiendo si esta UIF tiene facultades para poder definir si se está cometiendo algún delito o solamente es un medio para señalar conductas, estadísticas y parámetros al respecto de las operaciones que está revisando a través de estos medios de revisión. Bueno, lo que pasa es que esta unidad, como bien lo comentamos, es vamos a pensar, una área dentro de la Secretaría de Hacienda y, pues, si no me recuerdo, es dentro del artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, donde se hace mención de ella. En esa lógica, pues, carece de una personalidad jurídica propia, como no fuese el caso también del SAT. Pero entrando a la pregunta de Gino, el punto es así. La UIF se dedica, pues, obviamente a hacer la forma de investigación. A diferencia de los Estados Unidos, aquí lo estamos haciendo como que de forma muy artesanal, ¿no? De uno en uno. Allá ellos tienen otras pues, modalidades y filtros para llegar a estos puntos. Me gustaría nada más precisar, porque la gente pudiera de alguna forma perder la idea, ¿qué es el lavado de dinero? Que esa es la idea principal por la que está, pues, la UIF labora día a día. Lavado de dinero se entiende como un delito predicado, burdamente dicho así, me explico. Todo delito inicial genera, pues, la producción de derechos, de bienes o recursos, lo conocemos como tal. Entonces, pues yo me lo pienso de esta manera, ¿no? Si alguien se dedica al secuestro, pues me queda muy claro que lo que va a hacer es pedir sus rescates, por lo menos en México, en efectivo. No creo que vaya a pedir transferencias, ¿no? Y los tipos de criptomonedas, pues todavía no son tan comunes en México como en otros lugares del mundo.
No creo que tampoco le digan, oye, no pasó tu plástico, traerás otro. No, sería absurdo, ¿no? O la última que le dijeron, no ibas a querer CFDI, pues es imposible, ¿no? Entonces, todo aquel que tiene un efectivo en manos, pues la lógica es pensar en qué se lo va a gastar. Entonces, vamos a poner el ejemplo pues del narcotráfico, ¿no? De un sicario. El perfil de un sicario es así. Es alguien joven. Yo no conozco sicarios viejísimos. De hecho, no conozco muchos, ¿no? De hecho, gracias a Dios no es así. Entonces, alguien joven que sabe con salud, pero que a la par sabe que su vida está contada por el riesgo que implica su oficio, pues me queda claro que en los pocos días de vida, pues va a hacerlo más por gastarlo y aprovechar el dinero que tiene. Bajo esa lógica, pues los vicios más comunes es los autos, las apuestas, y muchas otras más, ¿no? Compra de casas, ya sabemos, ¿no? Todo lo que es común de esa época. Y es ahí donde salen las actividades vulnerables. Yo siempre lo he pensado así. Si nos ponemos al detalle del artículo 17 de la Ley contra el Lavado de Dinero, no veo que se trastoque ningún derecho humano. Por eso es que es una forma muy sencilla en la cual, pues, lo que son casinos, pues, no es un derecho humano. Tener autos no es un derecho humano y así nos podemos seguir, ¿no? Y es allí donde entonces se hace presente que estas actividades vulnerables son a donde se lleva el dinero y al llevarse el dinero es como si se cristalizara o se incluyera en la economía formal y es ahí donde se está lavando. Por eso es que hay muchas actividades que como que nos suenan un tanto raras, pero tienen lógica. Por ejemplo, un casino. ¿Qué pasa con la gente? Pues llega simple y sencillamente con el dinero al casino, lo cambia por fichas, honestamente juega 10 minutos, se aburre, va y lo cambia, para que el día de mañana que le pregunten de dónde salió, pues mira, del casino. Otro ejemplo, alguien gana la lotería, al momento de que llega a cobrar el boleto, lo abordan y le dicen, ¿qué pasó? ¿Cuánto es tu premio? No, pues que de 2 millones, te doy 3. No, pues cualquiera va a pagar, ¿no? Y entonces aquel va, cambia el billete de lotería y el día que le pregunten de dónde es, le dice, pues de ahí, mira, hasta salí en las noticias, ¿no? Uno más, alguien quiere viajar, tengamos Colombia, un país muy querido, pero pues también sabido de estos problemas, ¿no? Entonces, en lugar de transportar dólares, que implicaría pues infinidad de billetes, pues compra joyas, ¿no? Pues es más fácil los traer en la mano. Al llegar a México, por lo que hace es que va a una casa de empeño y los deja. Y en esa lógica, pues si él traía 5 millones en joyas, le dan 4. Y yo sé que tanto en el billete de lotería como en las joyas le pierden 1 millón. Pero como que es la cuota que hay que pagar, o se sabe entendida, por poder transportarlo, y es ahí donde la joyería y las casas de empeño constituyen una actividad vulnerable porque ahí es donde se lava el dinero. Ese es en el entendido de alguien que les digo como inicio de ejemplo ha secuestrado. Pero bueno, hay la recepción de dinero, pero también pasa en otra forma el lavado de dinero. Pensemos en el tema ahora sí fiscal para ir enlazando lo que hoy nos platicamos. Si alguien tiene que hacer el pago de impuestos por, no sé, situaciones extremas, por ejemplo, compra de FAC 69 o el mal llamado outsourcing que hoy en día ya está, pues, vamos, pareciera finito, ¿no? Yo debiera pagar, pero por esas estrategias no pago, es como si el dinero se me echara a perder en las manos. Entonces ese dinero que tengo es malo, marchito, y al momento que lo llevo a comprar casas, coches, pues es ahí otra vez en donde estoy haciendo un lavado de dinero. Entonces, lavado de dinero tiene como inercia un delito inicial. Por criterios jurisprudenciales se sabe que cuando no se puede acreditar el origen de esos fondos, pero no lo dice la ley, es por criterios jurisprudenciales, es ahí en donde se conoce entonces que hay una forma de lavado de dinero, repito, en tanto no se pueda justificar el origen de los fondos. ¿Cómo trasciende esto en lo fiscal? Artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Si lo vemos con detalle, en el caso de pérdidas y préstamos, se debe contar con el origen, procedencia y documentación correspondiente. De ahí que los avisos vienen muy oportunos a lo que tanto le cuesta a la gente decir, ay, voy a dar aviso, por favor, denlo. Es el único elemento que puede jugar a mi favor. El aviso no es problema. El artículo 42 de la ley que conocemos de Gatekeepers dice que en ningún momento se ejercitará acción penal por los avisos. No son prueba plena, pues claro que no lo son, conforme al 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al no ser producido por autoridad no es prueba plena y solo pueden hacer las autoridades lo propio por indicios fundados y ahí es donde entra la UIF. Ellos hacen la investigación, ellos hacen todo ese recuento y con toda la información que tienen van adelante. Nada más para cerrar el comentario, ¿qué tiene que hacer el SAT ahí? Me decía Ramón Cabrera, pues nada, hasta les daba miedo pasárselo al SAT porque dicen, lo sacas de impuestos y no saben qué hacer.
Pero como ya tenían la infraestructura en el sentido de Internet, pues por ahí se les pasó. Recuerdo que vas al inicio, no, que había una oficina muy grande, lo que hoy en esta administración cambia y es tan vista que hasta en la reforma que se propone para la ley del lavado de dinero, ya aparece el nombre completo de WIF, ¿no? Pero bueno, más allá de los estilos, en resumidas cuentas, así vamos ahorita. Correcto, correcto, doctor. Doctor Paulo, hemos platicado en otras sesiones acerca de los delitos fiscales, que al parecer el tema de la defraudación fiscal, pues bueno, ahora ya se ha equiparado a cuestiones penales por parte de la autoridad fiscal. Y es que justamente en el ejercicio que nos comenta el doctor Carlos, pues es como muy evidente el hecho de que cuando te dedicas a una actividad ilícita, ¿no? Delincuencia organizada o cualquier tipo de esas cuestiones, pues sí existe un fin de hacer ese lavado de dinero, ¿no? En estos mecanismos que ya estábamos mencionando. Y pues sí se tipifica como tal un delito. Pero, ¿cómo un contribuyente que tiene una actividad lícita, que tiene una actividad correcta dentro del RFC, cómo puede caer a un proceso en donde ese recurso que se obtuvo de manera ilícita, que tiene un origen, que no pagó impuestos probablemente, ¿no? O que probablemente no fue declarado de manera adecuada, pero cómo puede pasar de esta actividad o de esa actividad lícita a caer en un tema de tipo penal porque la autoridad así lo está tipificando? Fíjate que aquí tendríamos que decir varias cosas desde el punto de vista pragmático también. La Unidad de Inteligencia Financiera, si bien es un órgano dependiente del SAT, de la Secretaría de Hacienda, y que tiene ciertas facultades para tener contacto con el combate a estos dos delitos que ya mencionamos, lo cierto es que ella no es la autoridad que investiga o que está investida de facultades para perseguir esos delitos. Esto tenemos que decirlo muy claro, porque en la práctica es muy sencillo decir o reinvertir la carga de la prueba para los contribuyentes o para las personas que realizan algún comportamiento financiero con otros, que ellos sean los que demuestren que la fuente es ilícita, ¿verdad? Porque en la cancha administrativa tú puedes romper todos los principios de debido proceso, de no reinversión de la carga de la prueba, de presunción de inocencia. Aquí el problema lo tenemos real porque la Unidad de Inteligencia Financiera tiene todo el poder de investigación, de investigar el sistema financiero, pero a veces sin pedir control judicial, sin que un juez autorice que tú dispongas de la información financiera. Y ellos tienen toda la información financiera, a veces sin pedir la autorización a un juez de control. Cuando la UIF dicta su acuerdo donde considera que hay operaciones vulnerables, relevantes, inusuales, etcétera, lo que hace simplemente es una red de vínculos con muchas personas que están involucradas en las operaciones financieras. Y la verdad, desde el punto de vista como postulante, esto es sumamente complicado. ¿Por qué lo digo? Lo único que hace con la red de vínculos es decir, tal persona hizo 30 viajes al extranjero, realizó operaciones financieras en lugares que son de alto riesgo, por montos que no son usuales, pero nunca demuestra que el origen de esos recursos sea ilícito. El problema es cuando la UIF denuncia este hecho y pasa a manos de la Fiscalía General de la República, donde lo único que hacen es un dictamen contable que establece toda la trazabilidad contable de las mismas operaciones y nunca llegan a demostrar que el origen de los recursos es ilícito. Entonces, esto es un gran problema porque es una cadena de presunciones y una cadena de mecanismos administrativos que aparentemente te permiten demostrar operaciones con recursos de procedencia ilícita o blanqueo de capitales. Pero el problema en la realidad es que si participan 3 o más sujetos, la Fiscalía General de la República consigna a las personas por delincuencia organizada y aquí es donde viene lo importante para la pregunta que nos haces. A veces personas que tuvieron empresas y tuvieron relaciones financieras con alguien principal, que digamos estuvieron en el 69B y estuvieron en la lista provisional y luego en la definitiva, ¿no? Por deducir operaciones falsas, etcétera, como EFO, como EDO, de pronto que también resulta que son parte de la delincuencia organizada y a veces no es cierto que estuvieran involucrados en una delincuencia organizada, en una red de personas para cometer este delito. Lo cierto es que las estadísticas demuestran que a nivel judicial
Por eso no hay tantas sentencias dictadas de condena en estos casos. La parte del PLD y sus reglas es un tema aparte, pero esto en sede penal es un tema completamente diferente. Por ejemplo, México tuvo este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita alguna vez en el Código Fiscal de la Federación, pero la Convención de Viena, el artículo 10, prohibió que este enfoque de delitos tuvieran una perspectiva, digamos, de delitos fiscales. Por eso México lo único que hace es trasladarla al 400 bis del Código Penal Federal, ¿verdad? Y entonces aquí es donde entra en juego toda esta parte de identificar cuáles son las canchas de cada quien. La UIF parecería que es una fiscalía porque te aporta información con cruces financieros como si ya estuviera demostrado el delito, pero sin facultad de ser un órgano persecutor de esos delitos. El problema es la traducción cuando se lleva con un ministerio público y tú en realidad no tienes la información que te determine que el recurso procede de una actividad ilícita. En la mayoría de los casos más recientes que hemos tenido, todo deriva de operaciones entre E2 cefos y no hay ni siquiera un delito de secuestro, de narcotráfico, de trata de personas, ¿no? Son temas que tienen que ver con a veces el desaseo de las empresas, que en la mayoría de casos ahora te llevan a una delincuencia organizada sin reglas muy claritas, ¿verdad? Entonces aquí es donde todo empresario que no tenga un debido compliance, una debida materialidad de sus operaciones, que no aplique las reglas de Gafi sobre el conocimiento de tu cliente, el conocimiento del cliente, y no tenga una perspectiva de mitigación de riesgos, de control de riesgos, pues puede verse involucrado en un tema de delincuencia organizada nada más por la forma y el formato en que opera la unidad de inteligencia financiera, después la fiscalía y después un juez de control que te emita una orden de aprehensión con puros datos de prueba, ¿verdad? Sin tener dos datos que son los más relevantes, el origen de los recursos que provienen de un delito y después que la lista de personas que consignan o que judicializan forman parte de esta delincuencia organizada. ¿Por qué digo esto? Porque la Fiscalía General de la República generalmente pide órdenes de aprehensión por estos delitos contra 40, 50 personas, todas las que participaron en las operaciones financieras, pero para determinar el tramo de culpabilidad de cada uno de ellos, ya en sede penal, con reglas penales, es un tema totalmente diferente. Correcto, muchísimas gracias, doctor Pablo. Quiero retomar una de las cuestiones que acaba de señalar el doctor Pablo, porque me parecen, yo creo, de las más interesantes, las más importantes que para las personas que nos hacen favor de seguirnos en nuestras redes, creo que es algo que siempre genera la duda. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la ley PIORPI, que es la de ley antilavado, la conocida como ley antilavado, nosotros encontramos que las acciones de la autoridad, de la unidad de inteligencia financiera, perdón, se van a ir en función a estadística. Siempre se van en función a estadística a generar algunos comportamientos y de ahí emitir alguna presunción de algunos actos. Inclusive, la autoridad o la unidad de inteligencia financiera ha dictado, por ejemplo, congelamiento de cuentas o detener algunos, o ya sea congelarlas, detenerlas o simplemente limitarlas en su operación, cuentas bancarias. Y este tema se basa solamente en una presunción. Ese tema, doctor Carlos, ¿qué tanto está vulnerando y cómo pudiera un contribuyente defenderse al respecto de esta cuestión? Porque mientras pasan los 10 días que tienes para contestar o para decirte, y si te prorrogas otros 10 días, pues en 20 días cualquier empresa truena, ¿no? Teniendo limitada su función financiera o su función en el sistema financiero. Bueno, lo que comentas es bien importante. Tengo una socia mía, dice con atinada razón, que los problemas del mexicano son siempre por dos motivos, lo dice en broma. Primero por metiche y luego por ignorante, dice, ¿no? Pero bueno, lo tomo con broma, pues yo también soy mexicano. Entonces, dijeron algo muy importante el doctor Pablo, y lo mismo ahorita lo estás comentando, las presunciones. Y ese es un tema muy delicado. Vamos a pensar al derecho en el sentido descriptivo y prescriptivo. Estos son temas nada más de alcance de la norma, pero el punto que voy es el derecho siempre adolece de dos virus muy fuertes, por llamarlo así: ficciones y presunciones. Vamos a entenderlo así. El derecho se divide en tres ramas o en tres aspectos: la forma sustancial, que establece permisos y deberes,
la sancionadora. Quiere decir que ante la falta de cumplimiento de un deber viene una sanción, pero en el Inter, para que no me puedan inmediatamente castigar, vienen las normas de procedimiento, que es aquello donde viene el debido proceso, la audiencia y todo lo que conocemos. ¿Por qué? Porque los castigos, como multas, se van sobre el patrimonio o la prisión se va sobre la libertad, y dado que ambos son derechos constitucionales, requieren un procedimiento para llegar al punto. Hasta ahí está claro el tema y nos vamos adelante. El tema está en las ficciones. Las ficciones no están puestas a duda. Esas son tal cual ficciones como el efecto del 17 de la ley del ISR, ¿no? Que simplemente por emitirse FDI se tiene por acumulado el ingreso, aunque no me hayan pagado. Y las presunciones es lo más peligroso. Se desarrolla con precisión del artículo 192 al 195 del Código Federal de Procedimientos Civiles y va así. Las presunciones, pues al estilo Hans Kelsen con el Vendan, es un supuesto de hecho y una consecuencia de derecho. El supuesto de hecho no lo inventa la ley. La consecuencia de derecho sí, porque se inventan las multas, la prisión y las pueden cambiar. Y ese es el punto que ahorita comentábamos, que ya es delincuencia organizada. Pues políticas públicas que llevan a que ahora resulta que es más delincuente alguien de CONACYT que un narcotraficante, ¿no? Pero bueno, son temas ahí de que luego platicaremos. Pero para que se dé una presunción exacta es porque se cumplieron los supuestos de hecho. Si no se cumplieron los supuestos de hecho, no puede haber la consecuencia de derecho. Hago un ejemplo previo. Operaciones inexistentes por venta de facturas. Son 5 los supuestos. Que no haya activos, que no haya personal, que no haya infraestructura, que no haya capacidad material o que el contribuyente no está localizado. ¿Cuántas veces en la práctica las autoridades determinan operaciones inexistentes porque el contribuyente no acredita cómo, cuándo y dónde se dio la relación? Y uno le dice a la autoridad, felicidades, pero el cómo, cuándo y dónde no son supuestos. Son solo estos 5. Dicho sea de paso, la reforma para 2022 va a ser un desastre al incluir otra hipótesis que, bueno, que si se tienen pero son de un tercero sigue siendo igual. Diría la canción, malos y sí, malos y no. Entonces, al punto que voy es, ¿se pueden presumir delitos? Este tema yo lo platicaba con el doctor José Fernández de Ceballos. Me gustó mucho hablar con él. La respuesta es sí. Y uno dice, ¿pero cómo? Así como Condorito está a punto de irse para atrás uno. Sí. El 108 del Código Fiscal lo dice en su tercer párrafo, que se presume que hay defraudación fiscal si hay el delito de lavado de dinero. Y ese y el 103 del Código Fiscal que dice que se presume el contrabando en infinidad de veces. ¿Qué es la presunción? Es la manera de acercarle el plato a las autoridades cuando lo ven muy lejos para lograr a sus fines, lo cual tuviera que ser razonable respecto de las políticas públicas que dan origen y las políticas públicas a su vez respecto de los principios y valores constitucionales. Entonces es un tema bastante técnico, pero lo que voy es que se presume el delito de lavado de dinero, por lo menos yo ahorita no lo he visto, ¿no? Se incide por el efecto jurisprudencial que he visto. Lo que sí se presume es la defraudación a colación de lavado de dinero. Y entonces hay como que pide un aventón. Me explico otra vez para acabar el comentario. Se presume la consecuencia de derecho, pero no los supuestos de hecho. Sí, voy a poner un ejemplo burdo para que quede claro. Yo no puedo decir que presumo que mi vecino tiene una pistola y por eso presumo a su vez que mató a la persona que salió en las noticias. Sería un agavillamiento de presunciones indebida. Más bien es al revés. Porque yo sé que tiene una pistola, primer supuesto de hecho, y porque lo conozco de temperamento fuerte, segundo supuesto, entonces viene la consecuencia de presumir que él asesinó. Pero ese agavillamiento que realiza el derecho mexicano me suena que la autoridad está siendo rebasada por mucho por la dinámica social, y es entonces ahí donde no nos caben las palabras, ¿no? Y tenemos que hacer lo que sea porque pasen, ¿no? Es un tema bastante delicado, bastante interesante y vale la pena siempre, siempre redundar sobre él. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Paulo, aquí también hay otro de los temas que quisiera yo abordar y poder profundizar un poquito más sobre cuáles serían como las conductas dentro de una operación, digamos, de una empresa normalita, porque es a ellos a quien me quiero o deseo dirigir esta sesión, es pues a los empresarios, ¿no? A los que verdaderamente tienen una actividad comercial y que verdaderamente están ejerciendo alguna profesión o algo por el estilo y que por alguna razón y algunas circunstancias que su propia operación genera, inclusive hasta de manera sistemática, pues caen en este tipo de cuestiones, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de los que compran facturas, de los que utilizaron outsourcing, de todos
todos este tipo de cuestiones, que todos esos, al entrar en un delito de defraudación fiscal, pueden caer en este tipo de consecuencias. ¿Cuáles serían como las conductas más recurrentes que dan pauta para que la autoridad en la revisión de sus estadísticas o la revisión de la información pueda formular algún supuesto penal al respecto de estos contribuyentes? Sí, claro, creo que lo que estás diciendo es algo sumamente importante, pero lo que hay que identificar entonces es que la clave, digamos, de no verte involucrado en un tema de cadena de presunciones, de que tú participaste en delincuencia organizada con otras personas para ocultar los recursos, para encubrirlos, para operar con ellos, pues no es nada más ni nada menos que lo que se conoce como compliance o materialidad de las operaciones, ¿verdad? Porque tú, tal vez cuando haces una operación como empresario con otra persona de la que no tienes la debida diligencia y el conocimiento de quién es, y a su vez de que esta persona tiene otros vínculos, no vas a tener una radiografía completa, vas a tener la punta de un iceberg. La cuestión aquí para los empresarios tiene que ver precisamente con que tengan implementado al interior de la empresa pues, el compliance y la materialidad de todas las operaciones. Porque quisiera comentarte algo muy irónico que pasa en la vida real, relacionado un poquito con nuestro amigo que nos ha antecedido en la palabra. Me tocó estar 22 años en el Poder Judicial como secretario de estudio en el Poder Federal y en el Poder Local, y ahora 3 años postulando. Y yo te podría decir que de 100 datos de prueba que sube una Fiscalía General de la República para acreditar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, ninguno de esos 100 datos de prueba te acredita por sí mismo que hay una operación con recursos de procedencia ilícita. Es decir, quieren acreditar un delito con las mismas reglas del derecho, digamos, de prevención del lavado de dinero. No hay que confundir que una cosa es la prevención del lavado y sus reglas, y otra cosa es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus reglas. Donde entran los empresarios que pueden, digamos, protegerse en tramos de responsabilidad, es la parte de la prevención del lavado de dinero, conociendo a tu cliente, dictando reglas de debida diligencia, depende de la naturaleza de la empresa, tener pues, sus órganos de vigilancia, su materialidad, su control de las operaciones, ¿verdad? Esto tiene que ver con la antesala, porque yo te podría decir algo. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que te lleva al delito de defraudación fiscal por ser, digamos, de resultado material, y el 69B, que te lleva al delito del 113 bis del Código Fiscal de la Federación, son dos normas que tienen diseñadas varias reglas jurisprudencialmente en sede administrativa que toleran todo, ¿no? Por ejemplo, si tú lees toda la jurisprudencia que se ha dictado alrededor del artículo 69B, como lo hemos dicho en muchos foros, parece una norma inmaculada, ¿verdad? Que no viola el debido proceso, que no viola derechos patrimoniales de un empresario, que no viola la presunción de inocencia. No obstante que a la luz de cualquier penalista, ese artículo 69 viola todos los derechos humanos habidos y por haber. Te pongo un ejemplo. La palabra simulación de actos jurídicos tiene una regulación en el Código Civil. Y esto para efectos de un delito como el 113 bis y para efectos de la defraudación fiscal, tendría que acreditarse primero un procedimiento civil donde la autoridad hacendaria demostrara que las operaciones son simuladas, pero declarado judicialmente por un juez civil. Nunca hemos visto que en un procedimiento de 69B se acrediten con las reglas de un elemento normativo de un delito que hubo simulación de operaciones o que las operaciones son falsas o inexistentes a través de la teoría del acto jurídico. Esto se hace con reglas que incluso ni siquiera vamos a leer en el 69B, el tema de la fecha cierta, ¿no? El tema, digamos, alrededor de este 69B que tiene que decir que tú no demostraste que las operaciones existan, que no tienes infraestructura personal. Esto es una reinversión de la carga de la prueba para que el contribuyente demuestre que las operaciones existen, cuando la regla del derecho penal básica es que la autoridad sea la que demuestre que la operación no existe.
que no tengo infraestructura y que además esta información se obtenga de manera lícita. Por eso sí hay que distinguir el plano de la prevención del lavado de dinero, las reglas fiscales y administrativas, ya de un terreno propiamente penal, que tiene otro tipo de reglas y que incluso actualmente se han hecho, digamos, con la regla para dictar una orden de aprehensión, vincular a proceso, pues necesitas datos de prueba mínimos, que esto es un grave problema, ¿verdad? Porque con esta cadena de presunciones, un empresario que se hubiera visto vinculado en una red de vínculos, a pesar de que tuviera conocimiento de que los recursos son ilícitos, si no tuvo una debida diligencia del conocimiento de su cliente, por ejemplo, un PEP, una persona políticamente expuesta y no tiene esas reglas ni ese compliance de su empresa, se puede ver involucrado en un tema que en su vida se imaginó y que lo puede llevar a la extinción de dominio de sus bienes, a una privación de la libertad personal, de sus apoderados, de los que tienen la firma electrónica, etcétera. Aquí creo que sí hay que definir claramente cuál es la cancha y empezar a ver de manera más seria esta parte del lavado de dinero, porque actualmente con puras presunciones se llega a estos temas. Correcto, nos comentaba hace un momento el doctor Paulo que justamente en este tipo de cuestiones hemos visto pocas sentencias ya al respecto de estas cuestiones, ¿no? Hay dos casos icónicos en México en tema de lavado de dinero, que es el caso Odebrecht y el de estafa maestra, ¿no? Son como que los casos más emblemáticos que al respecto podemos señalar y que ha tenido desafortunadamente algunas cuestiones mucho más políticas que otras situaciones. Doctor Carlos, en estos sentidos, por ejemplo, ¿cuál sería como las tipologías que la autoridad está observando al respecto de las operaciones que pueden ser sujetas a cuestiones de lavado de dinero? ¿Qué es lo que la autoridad observa? ¿Cuáles son como las condicionantes que se están derivando de estas acciones por parte de la autoridad? Bueno, es que, híjole, hay un variopinto de situaciones que la verdad nos dejan muy mal parados como país y siempre lo digo en broma y con cariño, que por eso no quiere Donald Trump, ¿no? Yo coincido con el doctor Paulo en el que el artículo más mal redactado en toda la historia mexicana es el 69B, pero sin embargo yo rescato algo que cambia un poco las cosas. Lo comento por el sano referente, ¿no? Que nos va a ser siempre importante. La inexistencia fiscal es distinta de la inexistencia civil. Yo ahí sí esto lo he pensado un tanto diferente, porque la inexistencia civil es una inexistencia de jure, de derecho, mientras que la inexistencia fiscal es una inexistencia de facto, de hecho. Incluso hay muchas jurisprudencias ya que dicen que son cosas diferentes, ¿no? Me explico. Si yo a alguien le vendo el Monumento a la Revolución, pues yo sé que pasó dinero de una mano a otra. Y si fuera cumplido, pues hasta pago impuestos. Pero el Monumento a la Revolución no se vende porque el objeto no está en el comercio. Así de sencillo. No obstante, la visión fiscal es diferente en este sentido y dice, mira, si no tienes activos, si no tienes personal, pues yo no sé qué andas facturando, venta de bienes o realización de marketing, si no tienes con qué. Por eso es que son dos historias distintas. La inexistencia civil atañe derechos o intereses privados, es decir, uno se lo aplica al otro. En la inexistencia fiscal, dos se ponen de acuerdo para aplicársela al SAT y ya cuando esos dos pasan a ser tres, pues es cuando se llama delincuencia organizada. Es la única lógica que le he entendido. Mi único pero que yo le pongo a la reforma de 2019, donde la venta de facturas es delincuencia organizada, es la desproporción constitucional. Sabemos que hay varios tipos de proporcionalidad y creo que con esto nos acercamos a la pregunta que formulas, ¿no? Está la proporcionalidad sancionadora, la proporcionalidad tributaria, la proporcionalidad interpretativa y la proporcionalidad constitucional, que es la que conocemos con un test de proporcionalidad. Entonces, bajo esa lógica, como que no se justifica la fuerza del Estado, es decir, el agravio que tiene un derecho respecto del beneficio que va a tener un interés público. Quiero yo pensar que en esta idea, pues lo malo es que las autoridades se han llenado de presunciones, por lo menos en México. La más aberrante fue la del 69B, porque curiosamente dice el artículo, el listado hace las veces de que nunca tuvieron efectos fiscales los comprobantes. De ahí que todos en el entendido saben que no son deducibles ni acreditables para ISR y para IVA. Pero yo recuerdo un principio general de derecho que tutela el 14 constitucional, cuarto párrafo y 19 del Código Civil, en donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Entonces, si no son deducibles ni acreditables para los clientes, tampoco fueron acumulables para el que las emitió.
Y si es así, se arribó a un enriquecimiento ilegítimo, no ilícito, ese es otro, enriquecimiento ilegítimo del Estado. Pues con razón el SAT rápido llega a sus metas, pues tanto enlista gente que pues se tiene tanto, ¿no? Y si ahí le seguimos, ¿no? Entonces, bueno, al que la sacan en listas, ya no lo contratan y no le pagan las facturas pendientes. A mí me ha tocado verlo en la práctica. Entonces queda como una deuda. Pregunta, ¿es parte del ajuste anual por inflación o no? Y la otra, si aún así yo lo demando porque mercantilmente me debe, lo puedo hacer deducible como un crédito incobrable. Y alguien dirá, no, porque es inexistente, pues entonces que me devuelvan. No te puedo devolver, pues entonces lo hago por ajuste anual por inflación. O sea, son temas, como diría el actual presidente, que ni Obama tiene la respuesta. Entonces, entrar a las presunciones, más con ganas que con conocimiento, produce lo que en México estamos viviendo. Se desalenta la economía, se está perdiendo muchas inversiones y pues a la forma que yo lo recuerdo, el constituyente escribió una constitución diciéndole como un padre a un hijo, crea empresas, hazte grande, cómete el mundo, paga impuestos, contrata gente, págale salarios. Nada de con 2 zapatos ya la hiciste y todo, pues esas no, o sea, es no saber dirigir el país, lo digo con debido respeto, ¿no? Aunque hay cosas loables, pero la paz es esa, ¿no? Entonces, como que estamos perdiendo esa esencia. México está perdiendo su democracia sustancial, todo por efectos de presunciones, agavilladas con los compromisos que debemos cumplir internacionalmente, y se hace un zafarrancho en donde, bueno, todo el mundo lo pierde, ¿no? Bien decía el doctor Paulo, hay una simulación de acto civil, hay una simulación de actos penal. Entonces ahí es donde el 109, fracción cuarta del Código Fiscal dice, pues que es delito la simulación de actos que se puede dar por venta de facturas, por outsourcing, por asimilables a salarios, por infinidad de temas, ¿no? Pero se ha pensado desafortunadamente en la práctica como una sinonimia, que operación inexistente es sinónimo de simulación de actos. No, el penúltimo párrafo del 69b dice, si auditado la E2 no corrige y en ese sentido es posible entonces proceder como simulación de actos. Dicho en otras palabras, sin auditoría no hay simulación. Y aún así habríamos que atender a los valores. Y bueno, pues es un tema que yo creo que ni el propio legislador lo sabría resolver, ¿no? Porque se ha ido más con las ganas de evitar algo sin el acompañamiento debido de lo técnico. Creo que nada más falta empatar eso, nada más. Nada más. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Hay algunas cuestiones que como que yo he detectado que están como en el común de los empresarios, ¿no? De las dudas que se generan al respecto de estas acciones por parte de la UIF, porque pues de repente hay algunas notas que son demasiado, pues son como que venden mucho, ¿no? El tema, por ejemplo, actualmente los paraísos fiscales, ya tuvimos hace algunos años el tema de Panama Papers, ahorita tenemos el tema de Pandora Papers y la verdad es que sigue resultando mucho ese tipo de cuestiones que no vemos aterrizados nunca ya en una realidad jurídica, en una sentencia, ya en cuestiones ya de estricto derecho. La verdad es que terminan siendo cuestiones y notas muy vendibles, pero poco efectivas a la hora de ejercer como tal la acción. Yo comentaba con unos compañeros hace algunos días cuando salía justamente el tema de Panama Papers, ¿no? Perdón, de Pandora Papers. Yo decía, es que en realidad no es delito poner dinero en donde pudiera haber una tasa de menor cuantía que la que existe aquí en México. Eso no es delito. El delito está en el efecto de justamente no tener el origen de este recurso. Eso sí pudiera ser un tema sancionado. Y lo mismo pasa, doctor Paulo, por ejemplo, con el tema del uso de efectivo. O sea, tenemos un montón de contribuyentes que por la propia naturaleza de operación, pues tienen el manejo de uso efectivo, es natural dentro de su operación, pero de repente pareciera en una falsa idea de que está prohibido tener efectivo en México y que más allá de los riesgos de delincuencia que vivimos en la sociedad, el tema de que no se me es permitido tener dinero aquí en la bolsa. Y eso pues es una falsa idea, ¿no? ¿Qué realmente está prohibido y qué realmente está permitido, doctor Paulo, al respecto de no caer en circunstancias de justamente lavado de dinero? No, creo que justamente las directrices para poder hablar de lavado de dinero es que tú no puedas demostrar el origen ilícito, ¿no? Creo que ahí está la raíz. Y justamente lo irónico de estos temas radica en que la gente que opera con flujo de efectivo de cantidades muy altas te puede hacer una materialidad extraordinaria. Te puede hacer una materialidad un día que tiene comprometido entregar ese dinero y que lo pueda demostrar que pertenece a una empresa y su origen.
O sea, en definitiva, no solo traer cantidades en efectivo. Hace poco tiempo veíamos en los medios de comunicación que detienen a 2 custodios, ¿no? Porque traían 3 o 5 millones de pesos. Una operación de ese tipo en una empresa se puede justificar muy clarito, con mucha materialidad. Entonces, pero bajo el esquema de las presunciones de por qué traes 5 millones de pesos en la cajuela de tu carro, pues puede estar detenido de inmediato y puesto a disposición de una autoridad por un delito que ni siquiera está probado. ¿Me explico? Entonces, claro que pues, la ley antilavado maneja umbrales, ¿no? Y tienes la antesala del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero todo tiene que ver con 2 elementos, si tienes conocimiento o no de que los recursos provienen de una actividad ilícita, que eso jamás lo demuestran en los procesos penales, y la otra vertiente es que tú puedas demostrar que el origen es ilícito, y aquí es extraordinario, y tengo que decirlo de manera obligada, es increíble que el sistema de administración tributaria le ponga la palomita verde a empresas que no existen, pero que tienen un gran conocimiento sobre trazabilidad financiera, sobre compliance y sobre materialidad, y que diga que están excelentes y al corriente con todas sus obligaciones y que tienen activos, infraestructura, y la empresa no existe. Y hay empresas que existiendo y tienen un desaseo y desconocimiento de cómo debe funcionar, son las que se encuentran involucradas en estos procesos de aparente lavado de dinero, que esto es lo que a mí en la práctica me hace muchísimo ruido, ¿verdad? Como hay empresas que ni siquiera existen, pero detrás hay personas que conocen toda la operación, simplemente le entregan todo lo que quiere el 69B de manera formal, acompañados a veces de documentos y contratos notariados de fecha cierta. La empresa no existe y están palomeados por el sistema de administración tributaria. Y empresas, como vuelvo a repetir, que sí existen, pero no tienen todo el bagaje, el conocimiento, el respaldo y digamos, la perspectiva de proteger la empresa, son las que se encuentran involucradas en procesos de 69 en listas provisionales y definitivas, que al final esto se judicializa en una carpeta de investigación y parece que es una empresa facturera. Esos son, digamos, los tramos irónicos de la vida real, ¿verdad? A los que nos enfrentamos todos los días. Claro, y además que otro tema que es bien interesante platicar en estas cuestiones desde el nivel empresarial es el hecho, por ejemplo, de salir publicado en una lista de 69B, aunque no sea una lista definitiva, pues la afectación de imagen que ya te genera, ¿no? Decíamos hace un momento, el hecho de que te congelen las cuentas, por ejemplo, ¿no? Pues ya de entrada, ya el hecho de que le tengas que avisar a tu cliente, a tu proveedor, que no te puede depositar o que él mismo a la hora de ejecutar una operación sea rebotada porque tienes congelada la cuenta por una cuestión donde la autoridad supone alguna acción, pues obviamente tiene una repercusión importante, no solo a nivel económico, sino también a nivel comercial, porque actualmente como están las cosas y la tarea que está haciendo la autoridad al respecto de comunicar sobre sus acciones, de sonar bien fuerte la campana cuando hace este tipo de acciones en contra de artistas, de deportistas, de políticos, todo eso, que aunque no son acciones concretas, ya decía yo hace un momento, pero al final de cuentas sí terminan generando miedo a los contribuyentes, y pues actualmente ya nadie quiere estar con personas que están en la lista, ¿no? Porque pues de entrada hay la modificación ahorita para el 2022 al efecto de que pues en automático tienes que generar la corrección de tus declaraciones por estas operaciones que hayas realizado, ¿no? Entonces, qué problema tan complicado también para los contribuyentes el hecho de que nos vayamos también entre nosotros mismos diferenciando y segmentando solamente por una presunción por parte de la autoridad fiscal. Y es que justamente en ese tema, y retomo las palabras del doctor Paulo al respecto de señalar que de ahí toma especial relevancia las cuestiones de cumplimiento, del tema del compliance, en todas las áreas, no solamente en el área fiscal o en el área corporativa, en todas las áreas es bien importante que tengamos este tema porque a la acción de la autoridad debemos de tener todos los elementos para realizarlo, pero más allá de poder respaldarlo, el hecho de las afectaciones que a nivel comercial nos pueden generar. Doctor Carlos, me gustaría también retomar, ya hemos platicado un poquito al respecto de las acciones que lleva a cabo la UIF, cuáles son las facultades, cómo actúa, a veces no del todo correcto o en apego a derecho, violando algunos principios, pero
Me gustaría que pudiéramos hacer un barrido como muy rápido, porque sé que también es un tema bastante amplio al respecto de cuál es el proceso que lleva a cabo en esta etapa de fiscalización y los medios de defensa que tenemos como contribuyentes para poder interponer y poder atender este tipo de cuestiones cuando nos encontremos en el supuesto. Bueno, es que hijo, se efervesce, ¿no? El tema. Solamente de manera de complemento para arrancar con lo que ahorita contestaré. Este 69B también tiene otra cosa que a mí no me gusta. Si alguien que saliera en listado es persona física, uff, viene lo peor. Sale en el listado, pónganlo así. Se va a los medios de defensa, hablando ahorita de los medios de defensa, se va al recurso de revocación, quizás se va al juicio de nulidad, se va al amparo, se va al ultraamparo y se va todo y al final los pierde todos. Está bien, ya, perdió. Es una EFOS. Yo recuerdo que se presumen inexistentes las operaciones, más no las personas, pero yo solo veo que enlistan nombres, más no comprobantes fiscales. La pregunta es, ¿cuándo sale del listado este tipo? Y la respuesta es, no se sabe. Por ley solo se sale del listado si se convence a la autoridad o si se gana un medio de defensa. Y si no gano ni uno ni otro, jamás salgo del listado. Y así lo mandan a la cárcel, sale de la cárcel, asiste en el buró de crédito, sale del buró de crédito, pero nunca sale del listado. Ámbito temporal que no está regulado por la ley. Y bajo esa lógica, me pienso que está totalmente perdido el SAT. Hago un recuento y contesto ya. ¿Cuántas veces se oyó que en algún momento el SAT mandó con singular alegría infinidad de invitaciones a la gente para que se sumara al padrón de actividades vulnerables y mucho a los contadores? Y la pregunta es, ¿y el contador por qué? Que yo sepa, el contador no maneja el dinero del contribuyente, cada quien tiene su cuenta, máxime que el pago ya se hace en línea. Desconocimiento total. Y seguimos con eso. Y cuando le toca al SAT entrar en los temas del lavado de dinero, se cree omnipotente como en todo. Bueno, sí está en los contratos, ¿no? Para dar cursos, lo hemos visto, que se ponen ridículamente exigentes. Entonces la pregunta es, el SAT no tiene el balón, lo tiene la UIF. Tan claro que lo dice el reglamento y las reglas de carácter general. El SAT solo aplica la ley de manera formal, pero si necesito hacer una consulta, me la contesta la UIF. Si yo tengo duda de si debo dar actividad vulnerable o no, en estos casos aviso, me lo contesta la UIF, no me lo contesta el SAT. En las actos, el SAT solo se encarga de corroborar que se hayan dado los avisos y en específico de hacer las sanciones por la falta de avisos. Pero yo lo he visto, las facultades o las visitas de verificación parece que van a cobrar impuestos. Le piden al notario o al comerciante, ¿sabes qué? Mándame los avisos, las operaciones, y ahí sale. Mándame tus estados de cuenta, mándame los FDIs. ¿Y eso qué? Los estados de cuenta que tienen que ver con los avisos. Ah, pues los quieren. Y con singular alegría determinan multas, y como son millonarios en esta ley, pues salen créditos de 60 millones, de 120 millones. Y dice, ¿qué? O sea, lo que es estar tapado de la cabeza, dicho con todo cariño, porque nada más quieren ir a cobrar. Recordemos que en este país toda autoridad, por artículo 1 constitucional, tercer párrafo, se debe pensar constitucionalmente antes de pensar tributariamente. Se debe pensar constitucionalmente antes de pensar penalmente y se debe pensar constitucionalmente antes de pensar administrativamente. Tanto como si a nosotros algo nos pasa en la calle y nos enojamos, pero debemos pensar de manera humana antes de manera así como flemática, como dicen los psicólogos. Imagínense, un niño da lata, pues no le va a dar un golpe de inmediato. Pienso primero que es pequeñito, que no entiende. Debo pensar humanamente antes de pensar flemáticamente. Lo mismo, pensar constitucionalmente antes de tributariamente. Se determina lo peor. Entonces, aquí viene un cambio en las ideas. Mientras que lo común que conocemos en los fiscales que acaban con un adeudo, más bien el procedimiento que lleva el SAT en materia de lavado de dinero, es que termina con una multa o con una revocación de notaría, de correduría y todo lo que conocemos, ¿no? En el caso también de las aduanas y los agentes aduanales. Se puede recurrir a través de un recurso de revisión previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es administrativo el tema. De ahí podemos saltar al juicio de nulidad y de ahí podemos saltar al amparo. Los medios de defensa siempre son posibles. Nada más que aquí las consecuencias son diferentes. No es un adeudo fiscal. Es que o pierdo la posibilidad de ser notario, pierdo la posibilidad de ser corredor, pierdo la posibilidad de ser agente aduanal y pierdo la posibilidad de estar autorizado para casinos, y así nos podemos seguir. Siempre hay medios de defensa, insisto, en la parte administrativa que corresponde en este tema de lavado de dinero.
Para cuando a alguien le toque la puerta a la UIF, es porque ya empieza a tocar los linderos de lo penal. Vuelvo a insistir, mientras son multas, pues es dinero. Y obviamente la información que recibe el SAT, pues le echa un ojo a la UIF. Pero dentro de la Procuraduría Fiscal hay una subprocuraduría encargada de estos temas de lavado de dinero. Por eso es que, como bien decía el doctor Pablo, no pensemos que la UIF es el omnipotente, no. Es el caballito de batalla que se dedica a hacer lo propio para lavado de dinero, así como el SAT lo hace para efectos tributarios. Vamos a pensarlo brevemente, así como un abogado defensor en un caso fiscal se reclina en el contador, así el Estado se reclina en el SAT o se reclina en la UIF para hacer lo propio ante las autoridades correspondientes. Y bueno, pues es ahí donde tenemos el juego, pero insisto, lo malo es que se pierde en la práctica y bueno, pues esto sigue sin hacernos dejar bien a nivel internacional. Correcto. En ese tema que nos estaba señalando el doctor Carlos, me gustaría también señalar, porque también es bien importante, y lo señalaba, me parece que el doctor Pablo a un inicio de la plática, que este tema de la UIF nace a raíz de pues bueno, acuerdos internacionales, ¿no? A través de la GAFI, a través de organismos internacionales que están inmersos en este proceso de buscar estas conductas que llevan hacia el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Solamente para ir cerrando un poquito el tema, doctor Paulo, ¿cuál es la interacción que tiene la UIF como institución en México al respecto de instituciones internacionales? ¿Cómo convive esa información y qué trazabilidad de información se puede obtener por estas características que realiza? Sí, claro, es muy importante lo que dices. Sí, hace un ratito el doctor lo decía. Quiero aterrizarlo un poquito en este contexto de los recursos que acabas de comentar. Por ejemplo, fíjate que la experiencia que hemos tenido en los asuntos es que, derivado del precedente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció claramente que era ilegal que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueara el sistema financiero a una persona si la orden no la había emitido una autoridad internacional. Esto quedó muy clarito en ese precedente de la segunda sala de la Corte, cuando declara que es inconstitucional que si la UIF no tiene una orden de autoridad internacional, pues te bloqueara del sistema financiero, como todos los días lo hace, ¿no? Y fíjate que para efectos prácticos, actualmente en los amparos que uno promueve, ya hay hasta contradicción de tesis, donde tú promueves el amparo contra actos de la UIF en materia administrativa, y la suspensión provisional y definitiva son procedentes para que tú dispongas del dinero en las cuentas bancarias. Pero ¿qué está haciendo hoy día en los amparos la Unidad de Inteligencia Financiera? Lo que dice es que recibió información, por ejemplo, de la DEA, de que tus quejosos, fue solicitada una orden de investigación en contra de los quejosos, pero que esa información tú no la puedes ver, que está en el seguro del juzgado de distrito y que el abogado no tiene acceso por la sensibilidad de los datos. Es decir, le han dado la vuelta a este criterio de la segunda sala de la Corte, que exige una orden de autoridad internacional que pida a México que te bloqueen del sistema financiero. Y ahora, aparentemente, con datos de organismos internacionales como la DEA, por una supuesta nada más petición de colaboración, ahora te está negando la suspensión provisional, la definitiva y hasta el amparo de fondo, sin tener realmente información de organismos internacionales de que tú realmente hubieras operado recursos de procedencia ilícita o hubieras financiado el terrorismo internacional. Creo que aquí está lo más interesante y lo que hemos venido platicando, ¿no? Habíamos avanzado 100 años con estos criterios de la primera y segunda sala de la Corte sobre el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero a veces por caprichos de la autoridad le dan la vuelta a esos criterios, ¿no? Hoy día tenemos varios amparos en curso donde de pronto tú no te explicas cómo, sin información de una petición de autoridad internacional, sin tener la información precisa, y es más, que te digan como abogado que tú no tienes acceso a esa información internacional, donde el grupo Egmont se comunica con 150 unidades de inteligencia financiera en el mundo y que comparten información y que tú no la puedas ver como abogado. ¿Cómo vas a discutir en un juicio de amparo si hay orden de autoridad internacional o no? Esto, para efectos pragmáticos, es un gran obstáculo, y como decía hace un momento el doctor, pues ponen a México en el ojo del huracán, en la actividad donde otros países no se atreverían a hacer actividades ni tener un sistema jurídico como este. Una de las cuestiones que me interesaría señalar también es que cuidado con las personas que estén en la lista de personas bloqueadas con la UIF,
hay mucha gente que decide ir al recurso que ofrece la propia WIF, ¿no? Que te apersones ante ellos, que ofrezcas pruebas de las operaciones. La experiencia que tenemos esto es elegir el amparo y reclamar violaciones directas a la Constitución, y aparte hay jurisprudencia que declaró inconstitucional esa norma, pero una de las cosas que hemos implementado en los amparos que nos ha tocado conocer es justamente que la familia de la persona bloqueada financieramente, sus hijos, su esposa, sus dependientes económicos que también están involucrados en esa paralización de bienes y activos financieros, que también promueven el amparo, porque son los que reciben un daño colateral. Y entonces no solo es la persona bloqueada, tus clientes con quien realizas operaciones financieras. Y aquí la proporcionalidad del bloqueo de todas tus cuentas sin identificar de antemano que sí operas recursos de procedencia ilícita, pues es un tema sumamente preocupante, ¿no? Entonces aquí respondiendo un poquito a esa pregunta, tendríamos que identificar también lo que pasa en la realidad, más allá de las cuestiones formales. A mí también siempre me ha preocupado mucho una tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió ya desde el año 2006, donde dijo que los principios penales eran aplicables al derecho administrativo sancionador y fiscal sancionador. Y tú ves que las reglas del 69, pues, ¿quién aplica tipicidad? La presunción de inocencia, sí hay jurisprudencia que ha dicho que no la viola, pero esa interpretación la ha hecho la segunda sala de la Corte, no la primera sala de la Corte, que es la sede penal, digamos, puramente. Entonces, hay varios todavía condimentos, varios temas que quedan ahí en la mesa, pero que poco a poco, justamente dimensionándolos en una esfera de respeto pleno a los derechos humanos, tendrían que cambiar la actividad. Es decir, tampoco queremos que la gente que sí se dedica al lavado de dinero, que sí es una empresa facturera, que sí es de la delincuencia organizada, quede impune, pues no es la idea, ¿verdad? Lo que sí queremos es procesos transparentes y quien tenga que responder por esas conductas responda, pero las personas que por falta de información o desacción de una empresa no pueden ir a prisión y menos bajo el esquema de ser delincuentes organizados, ¿no? Claro, creo va a tocar uno de los puntos medulares de la sesión, doctor Pablo, al respecto de que justamente invitar a que las personas, todos los contribuyentes, empresarios que nos hacen favor aquí de seguirnos en nuestras secciones, que conozcan, que se acerquen de personas que tengan la capacidad para poder asesorarlos de manera adecuada, porque justamente en esta tarea de atacar a los que verdaderamente hacen delito, los que verdaderamente están actuando de manera incorrecta, pues bueno, se está llevando entre los pies a otros que no forzosamente están en sus puestos, pero que sin embargo sirven y visten mucho, por lo menos para las estadísticas que la propia autoridad maneja, ¿no? Ya tuvimos oportunidad, y los que no lo hayan visto, en nuestra página, en nuestra fanpage está la ley de ingresos para la federación que está proponiendo el paquete económico para 2022. Vean los niveles de recaudación que hay, ¿no? Y pues obviamente todos esos dineros tienen que salir de algún lugar, ¿no? Y si no te defiendes, si no haces valer tu derecho, terminas cayendo en manos de estas cuestiones que de repente pues vulneran muchísimo las cuestiones no solamente del contribuyente como tal, ya lo decía ahorita el doctor Pablo, inclusive sus terceros, familiares, dependientes, ¿no? Que comienza a vulnerar temas ya de cuestiones de derechos humanos, ¿no? Y es bien importante estar muy al pendiente, estar asesorado de manera adecuada para que podamos llegar a buen puerto con este tipo de cuestiones que a veces la autoridad, la verdad es que se pasa por alto. Doctor Carlos, para ir cerrando el tema, el tiempo nos ha ganado, pero para ir cerrando un poquito el tema, pues sus recomendaciones finales, sus comentarios finales al respecto de lo que acabamos de comentar, que quisiera compartir con nosotros, por favor. Pues yo creo que es muy importante, yo creo que la gente se lo puede tatuar en el brazo derecho para que nunca se les olvide el artículo 257 del Código Civil Federal, que dice que la buena fe se presume y aquel que quiera destruirla requiere de prueba plena. Prueba plena, pues es, como ya lo decía, el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es decir, aquel que produce la autoridad. Yo no me debo sentir mal de no tener documentos con prueba plena, ni mucho menos con fecha cierta, porque la jurisprudencia que sale sobre fecha cierta, pues la verdad está de risa, ¿no? Por poner un ejemplo, señala que uno de los 3 elementos, pues es la muerte de los contratantes, que se lleve ante fedatario público o que se inscribe en el registro público de propiedad. Pero, perdón, el registro público pasan 3 cosas: registros, inscripciones y anotaciones.
habrá podido distinguir bien la jurisprudencia esos tres. A mí me toca ver muchos contratos públicos que firman los secretarios de ayuntamientos o de alcaldías y pues no creo que esos no tengan fecha cierta. Y la otra fecha cierta no es sinónimo de prueba plena. Entonces, por eso vuelvo al inicio de todo. La buena fe se presume, artículo 257 del Código Civil Federal. Quien quiera destruirla requiere prueba plena, como discurre a lo fiscal, artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Entonces, si así nos vamos por todos, ¿no? Por eso es que es un principio en derecho mexicano, no es un derecho constitucional, es un interés público que a todos les interesa, valga la cacofonía. Yo creo que la recomendación siempre es estudiar y estudiar y estudiar. Si yo quiero de alguna manera saber si mi coche me lo están arreglando bien en la agencia, pues me meto a investigar cómo funciona la mecánica del automóvil que tengo. Si yo quiero saber si quien me ofrece hacer una ampliación en oficina o en mi negocio es correcto, pues me informo de cómo son los cimientos, permisos y todo. Y lo mismo pasa aquí. Si yo quiero llevar a cabo bien las cosas, vamos adelante. Yo siempre lo he dicho y creo que esta sería la frase con la cual yo cerraría mi comentario. Todo empresario tiene derecho a hacer con su dinero lo que quiera, pero también tiene el derecho a estar informado de saber qué pasa si lo ocupa de una u otra forma. Lo digo porque en ocasiones a mí me buscan, igual que buscarán a muchos colegas, para la defensa de pues infinidad de problemas que traen. Y al momento de analizar los documentos les digo, oigan, es que esto es un problema de mala administración. Así les lleve 20 juicios, si no cambian la administración no va a salir adelante su negocio. O sea, el abogado no puede hacer lo que debe hacer un administrador de empresas. Y también me tocan clientes que vamos a pensar una constructora, pues como el camión de grava, de varilla, lo lleva igual uno u otro, pues es lo mismo uno u otro abogado. Falso. O sea, un abogado es como un laudero, así la película esta del violín rojo, ¿no? Es como, o sea, es un trabajo bonito, por eso es que lleva años formándose desde la antigua Roma y más atrás. Entonces, siempre el debido estudio o el debido cuidado de quien hace los trabajos es la base para buen éxito. No lo desdeñen. Sé que en el sentido mexicano, pues es mejor lo más barato. Falso. Lo barato sale caro. Yo me asesoraría del doctor Paulo, del contador Alejandro y de mucha gente más, porque es la única manera en la que esto va a salir bien. Muchas gracias, doctor Carlos. Qué bueno que aprovechó para señalar a los contadores, porque también en estas últimas fechas nos han vapuleado demasiado a los contadores con esta simplificación tributaria que presume la autoridad. Ya ve que ahora el dicho es que no necesitan contadores. Pero bueno, si fuera cierto, no necesitamos presidente entonces tampoco, ¿verdad? No es cierto. Claro. Entonces necesitamos de todos, somos una sociedad, todos nos ayudamos. Así es. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Doctor Paulo, sus comentarios o recomendaciones finales al respecto del tema, el mensaje que quiera transmitir aquí a las personas que nos hacen favor de seguirnos. Sí, nada más como cuestión final, pues naturalmente que para estos temas que estamos comentando podría parecer sencillo simplemente explicarlos de esa manera. Cada uno por supuesto que tiene por supuesto sus tramos de especialidad. Aquí yo lo que diría no solo es consultar a un abogado, ¿no? Necesitas aparte un perfil de despacho que tenga un equipo transdisciplinario y multidisciplinario en muchas materias para poder hacer un debido compliance, ¿no? Todo esto que tiene que ver con cumplimiento, con mitigación de riesgos, con control de riesgos en una empresa, no es un gasto, es una inversión que a futuro te va a redituar en menores problemas o verte involucrado en cuestiones que nunca imaginas. Todo es un tema de información y de saber que la responsabilidad de ser empresario o tener una empresa implica y comporta conocimiento especializado en muchas materias y para eso ya existe mucha gente que se dedica a esto, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, pues no me resta más que agradecer a ambos su participación. Muchísimas gracias por sus comentarios. Agradecer a las personas que nos hacen favor de seguirnos. No se olviden compartir la información que estamos regalando. La verdad es que les agradezco muchísimo porque el tener a estas dos personalidades el día de hoy con nosotros nos da muchísimo oportunidad de conocer otras cuestiones, de conocer opiniones realmente profesionales de primer nivel y pues también que nos dejan mucho también para estudiar. Entonces les agradecemos muchísimo a todos. Compartan nuestra información y por favor que cada vez seamos más los que compartimos información
información con valor como la que acabamos de escuchar el día de hoy. Les agradezco mucho a todos sus atenciones y quedamos a sus órdenes. Muy buenas noches. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.